Cuando muchos eran incrédulos en pensar que a López Obrador lo alcanzaría la justicia, hoy la verdad ya dudan de esa incredulidad. Y es que la captura del Mayo no es algo por coincidencia. Segundo, algunos apuestan que el gobierno de López Obrador sí estaba enterado y además involucrado. Y otros apuntalan a que no. Que la cosa se va a poner interesante porque pareciera que López Obrador estaba enterado, pero de que le iban a poner una trampa al Mayo. Y eso es muy diferente, muy, muy diferente. Y quizá por eso la insistencia en todos los espacios para que quedara clarísimo que el gobierno de México no había participado. Era urgente para López Obrador que quedara muy, muy expuesto. Pero luego vinieron una serie de sucesos. Uno, haberle prohibido a Rosa Isela haber dado la versión de los hechos. Luego, la respuesta del embajador ante la insistencia de López Obrador, que fue contundente. Y el sábado, el porrazo de la carta del Mayo. Ha sido brutal. Tan brutal que nada más hay que darse cuenta de algo. El gobernador ha estado insistiendo que él no tiene nada que ver y que lo quieren embarrar de narco y que él andaba en Estados Unidos y todo lo que ustedes quieran. Pero no ha negado la autenticidad de la carta. O sea, ese dato es importante. Porque por lo regular, López Obrador y todo su séquito terminan siempre negando y diciendo que tienen ellos otros datos. No, aquí no pueden hacer un lado la carta, aunque ellos se quieran hacer un lado. Está complicado. Y luego López Obrador respalda, apoya, echa a los gobernadores a hacer un desplegado para apoyar al gobernador. Pero finalmente López Obrador dice, pero de todos modos que se inicie una averiguación por la parte de la fiscalía, porque yo no voy a encubrir a nadie. Puta, pues no lo ayudes, compadre. Héctor de Mauleón ha titulado en su columna La primera víctima. Y tiene razón, la primera víctima del Mayo ha sido el gobernador, por donde lo quieran ver. Es el que va a terminar pagando todo. Y pareciera que el gobernador ya se dio cuenta que lo van a terminar entregando sus propios amos. Pero hoy, aunque vamos a hablar de la columna en el siguiente podcast, tenemos antes que dar antecedentes. La verdad es que la columna que ha hecho Héctor de Mauleón es brutal, es brutal y la tenemos que leer y ese va a ser el siguiente podcast. Pero antes necesitamos antecedentes, porque hay una serie de sucesos que ocurrieron durante estos años. A partir de que Rubén es gobernador, se registran, candidatos, se registran ciertas situaciones que llamaban la atención. Ciertos comentarios que hizo a diversos periodistas y que en aquel momento sobresalían por el tipo de pronunciamiento que hacía, pero no encajaban en ningún rompecabezas todavía. El rompecabezas nos lo fue poniendo López Obrador poco a poco. Hoy son las piezas finales del rompecabezas, ¿eh? O sea, ya ni siquiera habrá más. No, ya no se necesitaba más. Entre la carta del Mayo y las piezas que ya se tenían, se ha logrado configurar la realidad. El narcoestado existe. El narcogobierno existe. Y aunque ahorita apunta con pruebas solamente a Sinaloa, aún así, el gobierno federal está completamente embarrado. Y solitos se embarraron en el momento en que se pusieron a defender a Rubén Rocha, López Obrador y Claudia Sheinbaum. Que se agarren porque se habla de que vienen más pronunciamientos desde Estados Unidos de quienes están hoy capturados. Y aunque hoy se pare la 4T y diga
que no se puede creer en la versión de alguien que ha sido un mafioso, que está buscando cómo lograr un acuerdo con Estados Unidos. Bueno, nada más hay que recordarle a López Obrador que él pensaba lo contrario con el caso de García Luna. De hecho, me da mucha risa porque el sábado fue lo de la carta. 4 días antes, López Obrador celebraba que el juicio de García Luna seguía adelante, que la sentencia seguía firme y que no iba a haber un nuevo juicio, que se confirmaba ya la sentencia de este tribunal en Nueva York. Y entonces López Obrador 4 días antes celebra que García Luna quede ya en firme en la cárcel por los testimonios de narcotraficantes. Pero el sábado un narcotraficante señaló a su gobernador de su partido, pero además señaló vigilancia de tanto de oficiales vestidos de verde, el uso de aeropuertos que están a cargo de la Secretaría de Marina y finalmente protección al Mayo desde el más alto nivel de la policía. Digo, ese comandante de la policía que cuidaba al Mayo asistía a las mesas de seguridad. No, bueno, esta es una chulada. Quédese, vamos a hablar de estas piezas de rompecabezas, una en específico. Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, le confesó a Salvador García Soto, el periodista, le confesó hace mucho tiempo, cuando era gobernador electo, cuando estaban en la transición del gobierno, le confesó que sí se reunían, que él se reunía con el Mayo y con todos los líderes de la cúpula del crimen organizado en Sinaloa. No nos hagamos pendejos, le dijo. Si quieres gobernar, tienes que hablar con ellos. Literal, así se lo dijo. Eso se lo dijo cuando iba a tomar posición para gobernador. Hoy sale el descarado a decir que él no los conoce. Regreso de inmediato. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Bueno, ando todo imbécil, pues en la entrada de los cortes informativos. No, bueno. Ay. Hoy cremamos a mi chaparrito. Cremamos a mi chaparrito y... ayer, perdón. Ayer cremamos a mi chaparrito y la verdad es que ya está en la oficina, en su ventana. A él le gustaba mucho asomarse a la ventana del segundo piso que daba a la calle. Era su contacto con el mundo, esa ventana, porque yo no lo dejaba salir para cuidarlo. Y se subía a esa ventana horas a chismear, a ver el vecindario. Y me esperaba en esa ventana cuando yo llegaba a la oficina. Hoy ya puse sus cenizas ahí en esa ventana. Así que, gracias a todos de verdad. Es impresionante la cantidad de mensajes que ha recibido Vaquita. De verdad es impresionante. Y en todas las redes sociales, Gracias por su solidaridad. Ya les contaré, primero que tengamos exactamente la versión de por qué murió. Sigue siendo una interrogante. Era un gato sano, un gato joven, un gato bien medicado. Asistía al médico más que yo. Iba hasta para que lo peinaran, pues. Comía alimento caro. Aprendí a darle alimento natural también, por el tema de que sufren de enfermedades si les das nada más croquetas. Tomaba líquidos. Era un gato que tomaba muchos líquidos, que raron los gatos. Lo acostumbré a tomar agüita, tenía fuentes por todos lados. Era un gato cómodo, un gato fresa, un gato muy bien consentido. Y tenemos un jardín, y era su único contacto de la naturaleza. Salía al pasto a jugar. Murió repentinamente y seguimos averiguando la causa. La vida me lo arrebató en un instante.
Así que bueno. Bueno, se los cuento porque me han estado preguntando de qué murió. Vamos al tema. Oigan, pues en la carta del Mayo Zambada ha sido brutal. Del Mayo ha sido brutal. Ha sido, no. De verdad, no duerme López Obrador. Literal, ¿eh? Hay algunos columnistas que están registrando de qué nivel es la crisis en Palacio Nacional, ¿eh? Cómo entran y salen personajes. Casi la mayoría de los que se la pasan ahí son los miembros del ejército, las Fuerzas Armadas. Han estado a todo lo que da. Están de verdad nerviosos por lo ocurrido. Pero vamos a los antecedentes. Salvador García Soto logró entrevistar al gobernador Rocha Moya. No nos hagamos pendejos. Así se titula la columna del Universal. Y es interesante porque son declaraciones que le hizo el gobernador a Salvador García Soto, el periodista. Pero es muy revelador lo que vamos a leer a continuación. Y pongan atención porque esto es una pieza del rompecabezas muy, muy importante para poder entender muchas cosas que después comenzaron a suceder. Es brutal. Era agosto del 2021, dice Salvador García Soto, allá en Culiacán, Sinaloa. Rubén Rocha Moya, prestigiado exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, era gobernador electo de Sinaloa, después de haber ganado los comicios estatales en julio de aquel año. Tuve oportunidad de entrevistarlo en la cabina de la estación del Heraldo Radio, en la capital sinaloense, y al salir de la entrevista me propuso que fuéramos a comer. Terminando el noticiero, abordé con él una camioneta Suburban que lo esperaba afuera de la estación. Primer dato, que para que lo vayan anotando. Recordemos cómo fue la elección de Rubén Rocha Moya. Es una elección inédita en la que fue descarada la participación del narco, al grado que llegaban a las mesas de casilla y secuestraron a personal del INE, representantes de partidos, con gente armada llegaron a las casillas, obligaron a la gente a que las boletas las llenaran en favor de Morena, o se llevaban completamente la papelería electoral y después regresaban las urnas ya llenas. Es impresionante lo que se vivió, más de 2,000 personas secuestradas. De ese nivel la operación del crimen organizado para la elección en favor de Rubén Rocha Moya. Ese es un primer punto. Segundo punto, es el exrector de la universidad de donde el otro exrector era su enemigo político y que fue ejecutado el día que se llevaron al Mayo. Y que según la carta del Mayo, lo citaron a él para limar asperezas entre ese rector y el hoy gobernador que también fue rector. Dos enemigos políticos importantes. ¿Cuál era el tema? Que eso lo tenemos que ver a ver cómo consigo el video, porque es de Aristegui Noticias y Aristegui ya no me permite usar sus videos, pero lo recomiendo mucho. En Aristegui Noticias hay un video donde ese rector señala en video al gobernador Rubén Rocha Moya. Bueno, regresemos de nuevo a la situación. Estaba entonces Salvador García Soto, acababa de entrevistar al recién gobernador electo Rubén Rocha Moya. Al final le propuso que fueran a comer. Salvador aborda una camioneta Suburban y se van en ruta al lugar donde iban a comer. Comenzó una plática entre Salvador García Soto y el gobernador Rubén Rocha Moya. ¿Cómo ves las cosas para la transición con Quirino?, le preguntó Salvador García Soto. A toda madre, el Quirino se ha portado a la altura y ya estamos avanzados en la entrega-recepción, me respondió con su acento sinaloense y con la emoción evidente de estar a punto de convertirse en gobernador de su tierra. Yo no soy político, pero el presidente me pidió que compitiera y no podía decir que no, comentó en el trayecto al restaurante donde comeríamos.
¿Y cómo se gobierna un estado con un cartel tan poderoso? Se la solté, dice Salvador García Soto. Y responde el gobernador: pues mira, Salvador, no nos hagamos pendejos. Aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, dice el gobernador, con los narcos. Los conozco porque soy de Badiraguato. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato. Y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente. Así es la cosa aquí. ¿Para qué nos hacemos pendejos?, me contestó el gobernador electo en un ataque de sinceridad. Esta es una pieza brutal del rompecabezas. O sea, hoy López Obrador dice que confía en Rubén, en el gobernador. Dice que confía en Rocha Moya, aunque ya le pidió a la fiscalía que investigue, pero él confía. Echaron a 30 gobernadores a cerrar filas en favor de él. Y luego Claudia Sheinbaum ya también salió a defenderlo, ¿no? Y el gobernador se la ha pasado lloriqueando en cada espacio que ha encontrado para deslindarse. Y se ha atrevido a decir que no los conoce, que jamás ha hablado con ellos, que él no podría estar en una reunión así. Sin embargo, esto le comentó. La columna fue publicada muy temprano del día de ayer. Yo me esperé todo el día para hacer el podcast, no la agarré ayer, la agarro hasta hoy. Porque dije, pues vamos a ver qué contesta el vicegobernador, ¿no? O sea, son señalamientos muy fuertes de Salvador García Soto. Gabriel es el de bienestar. De Salvador García Soto. Son señalamientos muy fuertes del periodista. Yo esperaba que saliera el gobernador a decir, no es cierto lo que dice el periodista. El tema es que cayó. Y el que calla otorga. Guardó silencio, no tuvo cómo salir a decirle a Salvador que es una mentira. Voy a repetir, porque luego dicen, repites mucho, troll, me vale madre, voy a repetirlo. ¿Y cómo se gobierna un estado con un cartel tan poderoso?, preguntó el periodista. Y responde el gobernador, disfrútenlo. Pues mira, Salvador, no nos hagamos pendejos, aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato. Y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente. Así es la cosa aquí. ¿Para qué nos hacemos pendejos? Insisto, hasta el momento que yo hacía el podcast, no había contestado el gobernador. Y ya habían pasado muchas horas, ¿eh? O sea, una acusación de este nivel, a los 2 minutos está subiendo un comunicado, ¿eh? Y le pides derecho de réplica y con mucha decencia le dices al periodista que está equivocado, ¿no? Y que publique tu versión. No lo ha dicho. Se quedó callado. Y es que no solamente aquí. Recordemos que a Carlos Loret también le contestó casi lo mismo. Entonces, si los conoce, entonces sí hay que hablar con ellos y entonces hasta les puedes pedir apoyo. Y me recordó a alguien que ha sido acusado de recibir apoyo en sus campañas federales del 2006, 2012 y 2018. Con razón los defienden. Ante la claridad de su comentario, dice el periodista, ante la claridad de su comentario, no hice más que asentir. Pues sí, ya, o sea, bueno. Esa respuesta ya no tenía más que agregarle, ¿eh? Por primera vez escuchaba de un político sinaloense reconocer lo que todo mundo sabe en Culiacán y en todo Sinaloa. Pero era la primera vez que un político se soltaba y se sinceraba. Rocha Moya no solamente aceptaba que tuvo que buscar
el aval de los narcotraficantes para llegar al poder, sino que reconocía tener con ellos una relación de paisanaje y conocimiento mutuo. Todos nos conocemos, le dijo. Soy de Badiraguato. Por eso, cuando surgieron las primeras versiones evidencias de cómo el cartel de Sinaloa operó en los comicios locales de aquel año, secuestrando a operadores y representantes de casillas del PRI, no me sorprendió porque confirmaba el apoyo del que el gobernador electo me había hablado. Rubén Rocha Moya tomó posesión en noviembre de aquel año, y de ser un académico que se consideraba a sí mismo sencillo y decía no ser político, empezó a adoptar conductas y un estilo de ejercer el poder cada vez más autoritario. Sí, además ha aventado cada declaración que dices, wow. A sus opositores políticos comenzó a investigarlos con acusaciones fabricadas por la Fiscalía Estatal y contra los directivos y las cabezas del grupo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, liderado por su antiguo aliado recientemente asesinado, Melesio Cuen. Emprendió una cacería política con acusaciones de desvíos en contra del rector Jesús Madueña, a quien acusó de temas como un presunto sobreprecio en la compra de tortillas y otros supuestos delitos que fueron desechados en primera instancia por los jueces al no encontrar elementos. Pero el gobernador insistió con todo su aparato de justicia y terminó por obtener la destitución del rector y el nombramiento de un encargado del despacho. Y así es, ¿no? O sea, todo el estilo de López Obrador. Ya fue rector, ya estuvo ahí, ahora es gobernador. Pero a punta de pistola tienen que tienen que cumplirse sus caprichitos que no pudieron cuando no tenían el poder en la universidad. Pero como ya era el gobernadorzote, ahora sí le fue a meter mano a la universidad. Qué pinche necesidad y qué minúsculos, ¿eh? O sea, creo que los políticos deben de pensar hacia allá, hacia el futuro. Rubén Rocha piensa hacia el pasado, como López Obrador, con razón son tan amigos. Y bueno, y luego niega lo de Melesio Cuen. Recordemos que el Mayo acusa en la carta que Melesio Cuen fue el pretexto para que citaran al Mayo, porque se supone que iban a limar asperezas el gobernador y el exrector. Y que el Mayo iba a servir de testigo porque el exrector es muy amigo del Mayo. Fue. Y finalmente, el gobierno, la versión oficial dice que lo mataron esa noche en un intento de robarle su carro. Así la inseguridad. El problema es que el Mayo dijo que no, que lo ejecutaron ese día cuando él lo secuestraron. Qué casualidad, 2 pájaros de un tiro. Paralelo a su embestida contra la Universidad Autónoma, el gobernador, que desató incluso actos de violencia en el campus universitario, Rocha Moya rompió con quien fuera su antiguo aliado y cercano, Melesio Cuen. También es rector universitario y por quien conoció a López Obrador en una de sus campañas presidenciales. De hecho, Melesio Cuen es el que le presentó a López Obrador. El enfrentamiento político entre el gobernador y Cuen escaló a tal nivel que incluso el propio López Obrador llamó el pasado 16 de julio, desde la mañanera, a Rocha Moya a resolver el conflicto y a buscar la conciliación con la universidad pública de su estado. O sea, ese nivel ya López Obrador el 16 de julio. El 25 de julio estaba muerto el exrector. Hoy que el capo Ismael Mayo Zambada ha roto el silencio y ha dado su versión de cómo fue engañado, emboscado y sustraído hacia Estados Unidos, afirmando que él bajó a Culiacán a sostener una reunión con el gobernador del estado y a fungir como mediador para tratar de resolver el enconado pleito entre Rocha Moya y el asesinado Melesio Cuen. El mandatario morenista recurre a la vieja táctica de negarlo todo, y sin dar evidencias o pruebas fehacientes de sus dichos, el morenista recibe un abierto respaldo de López Obrador. Además es un estúpido. Yo creo que López Obrador, ha sido más prudente con el caso de Nicolás Maduro que con el caso del gobernador de Sinaloa, ¿eh? O sea, de verdad, López Obrador no dudó en ningún momento ya en proteger al gobernador. Por eso insisto, yo creo que López Obrador sabía perfectamente que iban a emboscar al Mayo. Los vínculos entre el actual gobernador de Sinaloa y el cartel que lleva el nombre de su estado no solo son conocidos, sino que además al interior de Morena
Hay quien afirma que Rubén Rocha Moya fungió como enlace con ese equipo delictivo para negociar no solo apoyo para su candidatura, sino también para que esa organización criminal de Sinaloa financiara y apoyara las campañas de al menos otros 2 gobernadores de Morena en la región del Golfo y otro del Pacífico. Eso, según las fuentes morenistas, lo tienen documentado en las indagatorias de Estados Unidos sobre el caso Carmona y sus ramificaciones con los carteles de la droga. La versión del Mayo, que es desmentida por el gobernador, pero además ahora resulta que el gobernador tiene más fuerza de veracidad. Ahora resulta. La versión del Mayo, que ha sido desmentida por el gobernador, dice que el morenista se habría prestado a un engaño, al parecer confabulado con los Chapitos, para entregar a Ismael Zambada a Estados Unidos. Que se haya invitado a un capo del crimen organizado a mediar, según su versión, en el pleito entre Rocha Moya y el asesinado Melesio Cuen, no hace sino confirmar el involucramiento y la simbiosis total que opera en Sinaloa y en otros estados de la República entre gobernadores y estas organizaciones criminales, que no solo avalan y apoyan a los candidatos de su preferencia, sino también siguen ejerciendo influencia a través de cargos públicos importantes que se les entregan y al parecer también con árbitros o superiores de la política local. Por ahora, cuando el escándalo de esta narcopolítica mexicana vuelve a ser exhibido públicamente y en toda su crudeza, es la palabra del gobernador en contra de su paisano y aliado, el Mayo Zambada. Nada más que la palabra del Mayo Zambada en Sinaloa para el gobernador no vale. Pero vamos a ver cuánta fuerza tiene la palabra del Mayo Zambada ante un tribunal en Estados Unidos. La cosa cambia, ¿eh? López Obrador, como siempre hace cuando estalla un escándalo de corrupción o delitos cometidos por morenistas, ya sean del gabinete o de los estados, pidió esperar a que el gobernador aclare las cosas. Y a juzgar por las imágenes de su gira del sábado por Culiacán, donde él y Claudia se reunieron y abrazaron a Rubén Rocha Moya durante la inauguración de un hospital, el presidente ha decidido arropar y proteger al controvertido mandatario sinaloense. Pero como dicen, la verdad, igual que otras materias de desecho, siempre sale a flote. O sea, la caca siempre sale a flotar. Y conforme el Mayo Zambada empiece a hablar ante las autoridades del Departamento de Justicia, ya sea en un juicio o en un acuerdo para negociar sus acusaciones en varias cortes de los Estados Unidos, el nombre de Rubén Rocha Moya volverá a relucir. Ya se verá entonces si, como dice la versión que conocen en el gobierno federal, el gobierno negoció por su cuenta en búsqueda de impunidad para él y su hijo. Como dice la versión que conocen en el gobierno federal, el gobernador negoció por su cuenta en busca de impunidad para él y su hijo ante los señalamientos de sus vínculos con el narcotráfico, o si don Rubén está diciendo la verdad. Es que también están diciendo que el gobernador participó en esta trampa que le pusieron al Mayo. Claro que participó, si él era el pretexto para que saliera de la madriguera. Pero dicen que originalmente el gobernador le puso como condición al gobierno de Estados Unidos que pues les dieran impunidad a él y a su hijo a cambio de entregar al Mayo. Es que era el Mayo es muy caro. Por ahora queda claro, como siempre ha sido así en México, dice el periodista Salvador García Soto, que López Obrador protegerá a su amigo gobernador, como también lo hicieron en su momento los presidentes del PRI y del PAN. En todo caso, la narcopolítica mexicana no tiene colores ni partidos, pero siempre está con los que tienen el poder y les garantizan protección e impunidad. Notas indiscretas, dice Salvador García Soto. Las notas indiscretas son de Alito. Qué hueva, no vamos a hablar de Alito. Pero bueno, ahí está la nota de Salvador. Es una nota que ayer causó mucho revuelo por esta situación en la que revela Salvador
esta confesión del gobernador. Y sinceramente es fuerte. Ha sido nota en todos los noticieros. Vamos a ver un poquito las reacciones de esta nota. Déjenme cambiar aquí. Vamos a ver a Azucena. Qué guapa es Azucena, Dios mío. Vamos a ver. Gracias a Héctor de Mauleón, periodista, columnista del Universal, por mantenerse en la línea. Héctor, bueno, pues hablábamos de lo que revela hoy Salvador García Soto en su columna, también en el Universal, Serpientes y Escaleras. Bueno, voy a tratar de sintetizarla. Dice que en agosto del 2021 en Culiacán, Rubén Rocha Moya era gobernador electo, ganó los comicios, que él tuvo oportunidad de entrevistarlo en la cabina de la estación del Heraldo Radio, y al salir le invitó a comer. Cuando se subieron a la camioneta, le pregunta Rocha Moya al periodista cómo ve las cosas para la transición con Quirino. A toda madre, el Quirino se ha portado a la altura. No, el periodista le pregunta a Rocha Moya cómo ve las cosas para la transición con Quirino. El señor Rocha responde: a toda madre, el Quirino se ha portado a la altura y ya estamos avanzando en la entrega-recepción, me respondió. Yo no soy tan político, pero el presidente me pidió que compitiera y no podía decirle que no, comentó en el trayecto al restaurante donde comeríamos. ¿Y cómo se gobierna un estado con un cártel tan poderoso?, le preguntó García Soto. Y él respondió, el gobernador electo: pues mira, Salvador, no nos hagamos pendejos. Aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato, y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente. Así es la cosa aquí, ¿para qué nos hacemos pendejos? Es una parte de la columna de Salvador a la que te referías, Héctor. Wow. Fuerte. Es que ha sido el escándalo. Para que vean, los medios están retomando esta declaración. No es el único momento. O sea, hay un momento también, perdón. Hay un momento también en el periodismo interesante. Cuando el gobernador habla siendo candidato, le confiesa a Carlos Loret que sí hay que hablar con el narco. Vamos a escucharlo. En Estados Unidos. Hay que coordinarse con el narco. Pues hay que buscar una forma de hacerlo. Los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento, plática con los delincuentes. Sin embargo, hay una cosa, Carlos, los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico, con los delincuentes. En ese sentido de coordinarse, hay que diseñar una política de Estado, que no sean los personeros del gobierno, sino que sea una política de Estado que se respete y que se refleje en las leyes, como se refleja en Estados Unidos en las leyes. Lo está haciendo el presidente. En Estados Unidos. Hay que coordinarse con el narco. Pues hay que buscar una forma de hacerlo. Hay que buscar una forma de hacerlo. Coordinarse con el narco. Así le respondió a Carlos Loret en una entrevista cuando era candidato. Bueno, y el escándalo brutal que ha sido, eso lo vamos a sacar en un corte informativo en específico, ha sido lo de que el escolta del Mayo era el director de la agencia, de la policía ministerial, como se les conoce coloquialmente, de la policía ministerial. El jefe de jefes de la policía ministerial era el que custodiaba al Mayo. Y está desaparecido desde ese día. También el Mayo hace mención en esta carta que está desaparecido él y su escolta personal. Pero el problema es que la policía ministerial, aunque las fiscalías ahora son autónomas, nos hagamos pendejos, son del nivel estatal, es el gobierno del estado. Así que ahora el gobernador trata de deslindarse y dice que pues no lo tienen por qué embarrar a él. Vamos a ver su declaración sobre esta custodia que tenía el Mayo. Vamos a ver. La fiscalía no depende de mí. Es un tema de lo que es la policía ministerial, esa pertenece a la fiscalía. Entonces, difícilmente puedo conocer lo que hacen los propios policías estatales, la preventiva, y
y las otras. Pero en este caso, pues como no, nadie me podía haber dicho, oye, fíjate que hay un policía estatal que está haciendo esto. No, probablemente eso, pues a mí nadie me lo había informado. Mal hecho, se tienen que tomar medidas al respecto. No está correcto. Ni decir, ¿sabes qué? Es que venía. Sí, pero hay que ver. A ver, permítame. La fiscalía no depende de mí. Es un tema de lo que es la No, bueno, Cantinflas contesta mejor, ¿eh? Sí, Cantinflas contesta mejor. Sin duda. Bueno, pues ha sido un embarradero. Chulísimo. Fin del... Conclusión. El gobernador acepta que sí hay que coordinarse con los narcos. El gobernador acepta que sí los conoce. Todos se conocen porque él es de Badiraguato y todos se conocen. El gobernador dijo, no nos hagamos pendejos, hay que hablar con ellos para pedirles casi su bendición si uno quiere ser gobernador. Y él acepta que los buscó para pedirles su apoyo. El gobernador está confesando, a ver, esto es muy delicado, ¿eh? El gobernador está confesando a 2 periodistas que sí hay que contactarse, pero además a Salvador le dice, sí, yo los busqué para pedirles su apoyo. Finalmente, insisto, hasta el momento que estoy haciendo el video, el gobernador no ha salido a deslindarse de la columna de Salvador García Soto. Cosa interesante. Porque ha salido, bueno, hasta un video hizo cuando se fue a Los Ángeles de pura casualidad, el mismo día que agarraron al Mayo, el mismo día que asesinaron al exrector, su enemigo, ese día se fue a Los Ángeles en horario laboral. Y qué casualidad que hizo un video por si se ocupa con un narcomensaje donde dice, por si se ocupa, yo no estoy en Sinaloa. ¿Qué necesidad? Como si o sea, de verdad que es muy pendejo este gobernador. Como si o sea, qué casualidad, como que adivinó que en un futuro iba a haber problemas y hago un video por si se necesita. ¿En serio? ¿Es en serio? Bueno, ni Salvador Cienfuegos, perdón. Bueno. Ay, la narcopolítica de este país. En fin. ¿Ves, Vaquita? Nosotros nos quedamos con estos problemotas. Mientras Vaquita ya está en el cielo de los gatos tranquilamente, nosotros estamos en el infierno. Porque como dice el cochiloco, esto es el mismísimo infierno. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comente el video, dele like o dislike. Gracias de verdad por todos sus mensajes, por todo su apoyo. Y bueno, voy a seguir tristeando todos estos días. Voy a seguir. Me cuesta mucho trabajo estar en esta oficina, en este estudio, porque me falta mi amigo. Así que aquí andaremos tristes un buen tiempo. Cuídense mucho. Lo veo en un siguiente podcast. Gracias por entender mi dolor. De verdad, gracias, Se los agradezco mucho. Vámonos.